me acompañe entonces a leer una porción que se encuentra en el libro de Tito. En el libro de Tito vamos a leer. Hay unos versículos que queremos leer del capítulo número 3 de Tito. Está casi al final de la Biblia, hermanitos, casi. Si encuentran Hebreos, está a la par de Hebreos, casi está. Que hacia el final váyase para Hebreos y luego se viene para atrás y va a encontrar al hermano Filemón. Y ahí está a la par el hermano Tito. ¿Lo tienen todos? Tito, capítulo número 3, vamos a leer. La escritura dice de la siguiente manera, Tito, capítulo número 3, vamos a leer nada más unos versículos. Y es el versículo número 3. Dice la escritura, Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Una vez más, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Solamente esos versículos, hermanitos, vamos a leer y vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, bendito y amado Señor Jesucristo, gracias le damos en esta preciosa tarde, en la cual tenemos el enorme privilegio de poder acercarnos, Señor, al trono de tu gracia y poder así hallar el oportuno socorro para nuestras almas. Gracias por permitirnos el poder adorarte con libertad. Y ahora que tenemos la oportunidad de poder abrir este precioso libro sagrado, poder meditar en tu santísima palabra, rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a cada vida. Conforme a tu misericordia, Señor, envía tu buena palabra, que esta palabra pueda cobrar el efecto necesario. Trae, Señor, el consuelo, trae la fuerza, la respuesta, trae, oh Dios mío, el alimento espiritual que nuestras almas necesitan. Habla, Señor, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro gran Salvador, te lo pedimos todo y por quien te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse. Voy a ser bastante breve, hermanitos, en el pensamiento de esta tarde. Si ustedes notaron, esta porción es bastante sencilla. Para los lectores de la Biblia va a ser conocida, pero a la vez es bastante interesante. No sé si ustedes fueron curiosos, todo lo que dice ahí. Hay palabras
hay palabras claves en cada versículo. Por lo menos una de ellas habla y menciona la bondad de Dios. Habla de la justicia de Dios, de la misericordia. Habla de regeneración, de renovación. Habla de gracia y habla también de una esperanza de vida eterna. Entonces son detalles, yo diría, valiosísimos, de verdad. Valiosos, únicos, que deberían de darnos a nosotros seguridad y confianza en nuestro andar cristiano. Pero quisiéramos notar un detalle, hermanitos, a raíz de todo eso, y es que cada uno de nosotros podamos, diría yo, reconocer el valor, diría yo, el valor incalculable de la herencia maravillosa que tenemos en Cristo. Entonces, eso es lo que queremos señalar brevemente esta tarde. El valor incalculable de la herencia, de la gracia que tenemos en Cristo. Ese detalle quisiéramos señalar. Ahora, en primer lugar, quisiera solamente mencionarles, y más que mencionarles, quisiera que entendiéramos esto. Y es que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios es incalculable. Oiga, la gracia, la misericordia y la bondad de Dios es incalculable. O en otras palabras, yo podría decirles que no tiene precio. Oiga la palabra, no tiene precio. Pero cuando yo le digo que no tiene precio es porque no es que no valga nada. No es que sea algo sin valor, algo barato. No, sino que cuando yo digo que es algo maravilloso, incalculable, es que si empezamos a querer medirlo nosotros, no vamos a encontrarle valor. La sangre de Cristo no se le puede poner valor. Es incalculable ese valor. Cuando uno lee los evangelios, uno se puede dar cuenta de ese sacrificio maravilloso que el Hijo de Dios vino a hacer en esta tierra. El mundo, al hablar del sacrificio de Cristo y hablar de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, para muchos no tiene ningún valor. Para unos es cualquier hombre sencillo, cualquier hombre común y corriente que vino hace 2000 años, que hizo milagros, que resucitó muertos, que murió, lo crucificaron y que dicen que resucitó de entre los muertos. Y la gente parece ser de que es indiferente ante ese maravilloso sacrificio que Cristo hizo por nosotros. El mundo puede parecerle algo insignificante y carente de valor, y pareciera ser que no le dan ese valor que se merece el sacrificio de Cristo. Pero no puede ser de que la iglesia, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, caigamos en el mismo error que el mundo cae, de no importarle el sacrificio de Cristo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nuestros pecados han sido perdonados, si entendemos de que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y que estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, debemos de entender cuál es el valor incalculable de esa gracia que un día se derramó en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. O sea, no podemos estar indiferentes nosotros. Esto es como venir aquí, adorar al Señor y estar expresándole que Él ha sido bueno y nosotros indiferentes. No puede ser. Y no puede ser que se hable del sacrificio de Cristo y nosotros poder seguir siendo los mismos e indiferentes ante ese sacrificio. Cuando Cristo Jesús vino, muchos anhelaban poder tocarlo, anhelaban escuchar la voz del Maestro, pero otros no les importó. Hubieron momentos donde Él entró a la casa, ¿se acuerdan de aquel Simón Curtidor? Dice que Él lo invitó y llegó el Maestro y Él no le importó. Él pensó que era un hombre común y corriente, porque acordémonos que para muchos Jesús nada más era el hijo de José, el hijo de María, que tenía unos cuantos hermanos por ahí. Pero o sea, era nada más el hijo de José, cualquiera, ¿verdad?
era el hijo del carpintero, pero para muchos no era el hijo del carpintero, para muchos era el Salvador del mundo. Es más, cuando él fue crucificado, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Cuando él fue crucificado, dice que eran dos ladrones a la par de él. Estos que estaban uno a la derecha y otro a la izquierda, ellos merecían estar ahí porque sus hechos lo habían llevado a sufrir la muerte. Pero Jesús, él no había cometido ningún pecado. El que no había cometido pecado, el justo, el recto, el puro y santo, estaba padeciendo como un ladrón. Pero vean los dos casos. Uno decía, bueno, este está igual que nosotros de pecador. Dice, está sufriendo y se lo merece. Así podía decir uno. Pero cuando el otro, el que estaba al otro lado, escuchó las palabras de aquel que hablaba de Jesús, le dice, ¿y tú no tienes temor a hablar así de él? Le dice. Nuestros hechos nos han traído aquí, pero este le dice, ningún mal ha hecho. ¿No temes a Dios? Le dijo. O sea que a él sí lo miraba con ojos de que él era el Dios mismo que estaba ahí. Pero le digo, la mayoría ven a Jesús como cualquier persona. No sé cómo ustedes lo ven a él. ¿Qué valor tiene para ustedes el Hijo de Dios? Y eso es lo que queremos señalar, el valor incalculable, oiga bien, de la herencia, no solamente el perdón de nuestros pecados y lo que les estoy diciendo del sacrificio de Cristo, sino que lo que produjo ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Porque el que Él haya muerto en la cruz del Calvario trajo, oiga bien, resultados extraordinarios para sus hijos, una herencia extraordinaria. Bueno, no le voy a mencionar todavía la mayor herencia, pero una de las herencias, el apóstol Pablo la señala en la epístola a los Efesios. ¿Se acuerdan que él dice que Él en Cristo nos ha hecho sentar en lugares celestiales? Bueno, yo les he preguntado muchas veces, no sé qué sienten estar sentados ustedes ahí. Uno puede decir, aquí hermano, aguantando este gran calor sentado este domingo. Mejor me hubiera ido para la playa, a un parque. O sea, ese que piensa así, para ese no vale nada estar sentado en ese lugar. Pero el que sabe lo que vale estar sentado en ese lugar, él lo va a entender y va a aprovechar el tiempo ahí sentado, adorando al Señor de la mejor manera. Porque, oiga bien, dice, Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. O sea, estar sentado ahí no es de cualquiera, hermanitos. Bueno, ustedes bien saben, ustedes estaban duros, ni querían nada. Nosotros no queríamos, nos hablaban y nosotros indiferentes. Sí, ¿por qué? Porque para Dios no tenemos tiempo, para Dios no, dice, no, pero como, bueno, ahí estamos hablando con los hermanitos, ¿verdad? No, si para eso ponemos pretextos para todo, ¿verdad? Sí, así somos nosotros. Y la mayoría somos así, indiferentes y duros ante la gracia. Puede ser que sí fuimos un tiempo, pero ahora que Dios ha tenido misericordia, valoricémoslo. Démosle el debido valor porque es incalculable. Muchos quisieran estar sentados aquí hoy en este lugar y no pueden. Pablo el apóstol lo dice, acuérdese, muy conocido ese pasaje, dice que esta gracia, este evangelio y esta revelación de Cristo no es del que quiere. No es del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. O sea que aquí, estar sentaditos aquí, aplaudiendo, levantando las manos y escuchando la palabra de Dios, no es de cualquiera, hermanitos. Esto es solo para aquellos que Dios tiene misericordia. Entonces, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, valoricémoslo. Valoricémoslo, porque en realidad muchos no valorizan el tiempo de la visitación de Dios para la vida de ellos. Muchos tuvieron la oportunidad de haber sido llamados y luego no recibieron el llamado de Dios y hoy se pueden estar arrepintiendo 1000 veces. A otros la muerte los pudo haber alcanzado. Y ahora mucho más todavía. Porque ahora ya muertos y en un lugar de condenación ya no hay esperanza. Ya no hay oportunidad, pero nosotros que estamos entre los vivos, todavía tenemos esperanza de aprovechar el valor incalculable de esa herencia maravillosa que tenemos en Cristo. Ahora, note usted lo que hemos leído, que es bastante sencillo. Pero me llama la atención que dice el versículo número 3. Vean lo que dice Pablo, que le envía esta carta a Tito.
Les dice, porque nosotros, oiga, hablando de él y de nosotros también, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Está hablando de un pasado de lo que nosotros éramos. ¿Se acuerdan ustedes cómo eran antes? Ya lo he dicho en otras ocasiones también. A muchos les da pena de lo que fueron antes. O sea, hay dos cosas, ¿verdad? Hay una que sí la Escritura lo avala y dice, pues que uno se avergüenza de lo que hizo antes, ¿sí o no? Bueno, yo me avergüenzo de muchas cosas que hice. Y que ahora que he sido alcanzado a misericordia, digo yo, ¿y por qué lo hice? Digo, y aunque yo sé que ya Dios me perdonó. Y también a ustedes. Pero uno se avergüenza de lo que hizo. Pero como yo sé que la gracia de Dios vino a mi vida y me perdonó, ahora yo testifico. Ahora yo no me puedo avergonzar, sino hablar, porque muchas veces nos vamos a encontrar con gente que están en la condición en la cual un día nosotros nos encontramos. Y vamos a testificarle que si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ellos también. Lo puede cambiar. Entonces viene Pablo y dice, nosotros también, dice, éramos en otro tiempo insensatos. Eso éramos. Bueno, también allá en Corintios él habla de lo que, bueno, pone una lista, ¿verdad? Dice, éramos borrachos, éramos mentirosos, fornicarios, dice. Otros se echaban con varones, dice, eran homosexuales. Pero dice, eso éramos antes, dice. Hoy ya hemos sido lavados, dice. Ya hemos sido justificados. O sea, es lo que ya Dios, era lo que éramos antes, pero ahora ya no somos esos. Entonces ahora viene y dice, añade esa lista. Antes, en otro tiempo, éramos insensatos. Oiga, rebeldes éramos nosotros. Bueno, hay unos que todavía siguen siendo. Ya convertidos y muchas veces todavía seguimos así. Pero dice, en otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados. Y luego, note lo que dice, éramos esclavos de las concupiscencias y de deleites diversos. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Bueno, usted bien sabe cómo se desarrollaba su vida antes. En deleites diversos, en concupiscencias, en los deseos que estaban en nuestra carne, en nuestra vida. Y nosotros le dábamos rienda suelta a esos deseos. ¿Pero por qué lo hacíamos? Porque éramos esclavos. Y nosotros bien obedientes al pecado. Y ahí nos deleitábamos y nos desarrollábamos. Es más, la Escritura dice que el impío se deleita haciendo el mal. Mira, sí, de verdad, hermanitos, así, pero aquí nadie los está viendo. Vea que nos deleitamos haciendo lo malo. ¿Sí o no? Es que mire, para el impío es un deleite hacer lo malo. El ladrón mire, el ladrón roba y se deleita haciéndolo. Sí. Él se siente, hay un regocijo en él y dice, logré lo que quería, dice, lo que quería hacer lo hice, dice. Así es el pecado, las concupiscencias, los deseos engañosos que están en la carne, se deleita en lo malo que hace. El mentir, el aborrecer a la gente, el actuar de mala fe con los demás, el sobornar, el ser tramposo. Uno se deleita haciendo eso y uno dice, ay, ¿cómo? Dice, ¿cómo cayó? Dice, tan fácil cayó, dice. Así éramos nosotros, ¿verdad? A veces uno vendía cosas que no debía vender, ¿verdad? Bueno, ya le he dicho, mi hermanito, creo que también mi hermanito cayó por ahí. Otros, también ustedes que han caído y les han vendido alguna joya que dicen de oro y no era de oro. Sí. Y esa gente dice, esa gente se deleita cuando caemos en eso. Pues así éramos nosotros también. Así éramos nosotros. Y a nosotros no nos remordía la conciencia ni nada de lo que hacíamos nosotros. Pero Pablo dice, eso éramos antes. Dice, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Imagínense, viviendo en malicia y envidia. Cosas que se dan, hermanitos, en la vida del ser humano. Pero ahora dice, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros.
Vea, aquí es bien corta la lista de las cosas que pone, de elementos que Pablo pone, de lo que nosotros pudimos haber sido en un pasado. Aborrecibles, o sea, nos aborrecían. Y luego aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Ustedes aborrecían a alguien antes? Solo el hermanito, los demás nadie. Eran un amor ustedes, ¿verdad? Bueno, ya el viernes hablamos de los 4 amores que existen, ¿verdad? Pero yo sí, hermano, yo aborrecía hasta decir ya no, hermanitos. De la nada yo me agarraba a los enemigos. El solo hecho de que no tenían mi apodo o mi apellido o mi nombre, los aborrecía. Y nada me hacían y yo ya los aborrecía. ¿Se pueden imaginar eso? Y más si me hacían algo, peor todavía. Porque cuando somos esclavos del pecado, odiamos a medio mundo. Y aunque no digan amén, así es. Porque sí, nosotros odiamos a medio mundo. Ahora, eso éramos antes. Aborrecíamos. Ahora, la pregunta es, ya convertidos al evangelio, ¿seguimos aborreciendo? Que muchas veces pasa eso. Aborrecemos y odiamos todavía a alguien. Y no puede ser que siga eso. Entonces Pablo dice, eso éramos antes. Vea, pero ahora ya voy a entrar en detalle de lo que queremos señalar, que es el valor incalculable de la herencia maravillosa que tenemos en Cristo. Dice ahora, después de hablar de lo que éramos antes, dice ahora el 4, pero, oiga, ahí está un pero, cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del sacrificio de Cristo. Está hablando de cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra y se manifestó, dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y se manifestó, dice, su amor para con los hombres. Porque ahí se cumple lo que dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. O sea, de tal manera lo amó, imagínense, lo amó. De tal manera que envió a su Hijo a morir. Es lo que le acabo de decir en la introducción. Que Él vino y se entregó por nosotros, derramó su sangre. Que el mundo no le da el valor debido y que se merece. Pero nosotros, si sabemos de dónde el Señor nos ha sacado, debemos de entender la bondad de Dios. Debemos de entender el amor incalculable de Dios que manifestó en la cruz por cada uno de nosotros. Ustedes bien saben que el que se merecía estar crucificado en esa cruz era usted y era yo. Él no había hecho nada malo para que estuviera sufriendo, para que lo hubieran crucificado, que sus manos y sus pies hubiesen sido traspasados por esos clavos. Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Pero, oiga bien, Él tomó nuestro lugar. Él fue el sustituto. Él fue la ofrenda expiatoria. La ofrenda perfecta que venía a ofrecerse por los pecados de la humanidad. Él vino lo que la ley no pudo hacer. Los rituales, los ceremoniales, los mandamientos, la letra, lo que no pudo hacer, Cristo sí lo pudo hacer. Dice que con una sola ofrenda, hablando de Él, Hebreos, hizo para siempre perfectos a los santificados. Dan gloria a Dios por eso, hermanitos. Los veo bien sospechosos, como que ustedes no valoran el sacrificio de Cristo. Pero si hemos experimentado la bondad de Dios y el amor de Dios, debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Que la bondad de Dios, el amor de Él es incalculable. Por eso dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué sucedió? Nos salvó. Nos salvó, hermanitos, y no es cualquier cosa, los salvó a ustedes. Los libró de la condenación. Les perdonó todos los pecados, todas las maldades, todas las iniquidades, todo aquello que usted había cometido, Él los perdonó en la cruz. Por eso dice, Él dice aquí, nos salvó. Y oiga, no nos salvó por buenas obras.
No nos salvó porque hubiésemos sido buenos, si no había nada bueno en nosotros. Bueno, lo que leí en mi hermanito Marlon es parte de eso en el Salmo. Y es lo que Pablo retomó también en Romanos. No hay ni un justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Dice, veneno hay debajo de su lengua. O sea que no había ni uno bueno. Entonces, Él nos salvó, no por obras de justicia. Cuando yo leía esto que dice, no por obras de justicia, porque mire, la gente de afuera dice, no, si yo no soy malo. Yo creo que me merezco el cielo. Yo creo que cuando me muera me voy a ir con Él. Es más, la gente se muere y era el más pícaro de la colonia y le pone que en paz descanse, dice. Que de Dios goce. ¿Cómo que va a gozar? Si fue lo peor en la colonia. No, pues ya muerto le ponen cualquier cosa, le traban ahí, vea. ¿Y a ustedes cómo quiere que les pongan? Porque se van a morir un día ustedes también. ¿Cómo quiere que le pongan a ustedes? ¿Ah? Bueno, de verdad no han pensado ustedes cuando se mueran, ¿qué quieren que le pongan en la lápida? Pero como le digo, la gente es mala y todavía le dice, mira, a mí me pone tal cosa cuando me muera. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve que le pongan lo que le pongan? Que fue en vida, dígame, eso es lo que importa. Aquí no es de que nos trabemos algo. Usted puede andar con una cadenita aquí con la cruz de David, con una crucita o con la estrella de David. ¿De qué sirve eso? Eso no le va a ayudar para nada. Pero no puede ser eso. No por obras, no por nuestra propia justicia, porque no había. Pero le digo, el hombre se justifica a sí mismo diciendo que es bueno. No, yo no le hago mal a nadie, dice. Así dice, no hago mal a nadie. Y puede ser que no sea tan malo como otros. Pero el pecado lo traemos todos. El pecado original viene en todo. Eso viene adentro en la sangre. Ya viene adentro. Y se necesita venir a Él para ser perdonados. Entonces nadie se puede justificar ni ser más santo que los demás. Y cuando yo leía esto que dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cuando yo leía esto, ¿sabes qué me venía a mente? El profeta Isaías. Porque él habla de las justicias del hombre. Porque aquí está hablando Pablo y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero el profeta Isaías habla de esas obras de justicia. ¿Alguien sabe cuáles son esas obras? ¿Ah? Nadie sabe cuáles son esas obras. O sea, para aquellos que quieren llenarse la boca que dice que no son tan malos y que se merecen todo y el perdón de Dios y que lo agarre, dice, yo merezco que el Señor me agarre en el seno de sus brazos. Pero no. Bueno, si quieren leámoslo para que vean que no le estoy mintiendo. Si quieren vaya conmigo a Isaías 64. Y con esto casi ya vamos a ir terminando. Vea cuáles son las obras de justicia del ser humano. Voy a leer nada más lo que estoy leyendo de aquí de Tito. Oigan bien lo que dice. El versículo 5 dice que Él nos salvó. Pero nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y entonces, ¿cuáles son las obras de justicia del ser humano? Dice 64:6. Oiga lo que dice, si bien dice todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dígame, ¿a dónde están las justicias del hombre entonces? ¿Dónde está la justicia del hombre que diga que es bueno, que se merece el cielo, que se merece un lugar allá con Él? No, dice, todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos inmundos. No sé si ustedes entienden ese versículo o la historia de ese versículo. Levante la mano quien entiende ese versículo. ¿Alguna vez lo ha estudiado? ¿Sabe algo de ese versículo? Levante la mano. Nadie. Bueno, se lo voy a decir. ¿A qué trapos? Y mire, va a parecer sucio lo que le voy a decir, pero es algo real. Cuando el profeta Isaías se estaba refiriendo a qué
qué es el ser humano delante de Dios y que se justifica que somos inmundos y que nuestras justicias son inmundicias delante de Él. Él estaba comparando a las obras del ser humano con las toallas femeninas de la mujer. ¿Entendieron, mujeres? Amén, hermanita, solo usted. Las demás como que no sabe qué es eso. ¿Sí que no, sí o no que es inmundo eso? Es sucio. La mujer expulsa naturalmente, que Dios le ha dado eso en el organismo de la mujer, sacar todo lo sucio. Pues a eso se está refiriendo Isaías cuando dice trapos, porque en aquel entonces no había las que ustedes usan, era un trapo, una manta que se ponían, y eso ya sucio, dígame qué era. A eso se estaba refiriendo Isaías. Entonces, ¿a dónde queda la justicia del hombre? ¿A dónde queda la vanagloria del hombre que quiere justificarse y estar limpio delante de Él? No hay para dónde hacerse. No hay. Aquí no es de hacerse de la boca chiquita, hermanitos. Aquí es de reconocer nuestras faltas. Ahora, pero lo que estoy hablando es de que ahora Él nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, que no es por buena gente. No es como la religión enseña que haga buenas obras y se va a ganar el cielo. No, mentira. El cielo no se gana con obras, siendo bueno. No es nuestro esfuerzo para salvarnos y llegar al cielo. A Roma puede llegar quien quiera, pero al cielo no cualquiera. No es por obras que hagamos nosotros. No es porque nos falte a los cultos que usted se va a ir al cielo. No es eso tampoco. Entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que fue por su misericordia. Fue por el lavamiento de la regeneración. Y fue por la renovación en el Espíritu Santo. Es que fue eso lo que operó el milagro del perdón de los pecados en nosotros. Fue su misericordia. Hermanitos, ustedes no se alegran por nada, hermanitos. Estamos hablando de la eternidad, de la esperanza, de la justicia, de que nuestros pecados han sido perdonados. Es bien indiferente a nosotros. Yo que usted ya estuviera gritando afónico ahí. Pero está hablando de que fue por su misericordia. Imagínense, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Es que esto no es de cualquiera. Mire, para que ustedes estén ahí bien amansados ahora. Porque no éramos mansos nosotros, ¿sí o no? Éramos bestias andando. Pero cuando vino el Espíritu Santo nos amansó a nosotros. Por eso ahora hay mansedumbre en nosotros. ¿Y mansedumbre qué era? Decíamos el día viernes. ¿Qué mansedumbre? Un día pasado nada más. ¿Qué mansedumbre? Dígalo, ¿qué es? No. Mansedumbre es lo mismo manso. No. Es someternos a Dios. Eso es ser manso. No pone la carita así. No, eso no es manso. Es someterse a Dios. Eso es ser manso. De decir, sí, Señor, claro que sí, Señor, sí. Y el Señor dice, sí, amén, dice. Pero el que no ha sido amansado, ese no, ese sale. Ese no se sujeta. Ese es bravo y brava. Dice, yo no, dice, ¿cómo quiere usted para que me mande? Yo hago lo que me dé la gana, dice. Y oiga bien, no estoy hablando con los inconversos, estoy hablando con los hermanos. Entonces, pero le digo, no ha sido amansada la hermana todavía, se revela, tira patadas. Brinca todavía el hermano también. Entonces, mansedumbre es someterse a Dios. Entonces, eso es lo que Dios hace. Y por eso, dice, fue la misericordia, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. O sea, cuando el Espíritu viene, Él cambia. Pero es Él el que lo hace, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viene, no cambia nada, hermanitos. Como le estamos meditando, no es la letra, no es la ley. Hagan esto, no hagan esto. No, es el Espíritu que viene y nos dice qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces dice ahora,
Versículo 6. El cual dice, hablando del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Acuérdese que Él fue el que dio la promesa. Él dijo, yo me voy, pero volveré otra vez. Y mientras yo me vaya y vuelva de regreso, yo rogaré al Padre que envíe el Consolador, le digo, el cual estará con ustedes todo el tiempo. Entonces, a ese Espíritu Santo, que fue, dice el 6, derramado en nosotros abundantemente. ¿Pero por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador. Él necesario era que se levantara, que se fuera. Si Él no se iba, el Espíritu no vendría. Pero Él se fue para enviar el otro Consolador. Y es el que está con nosotros, hermanitos. Es el que está aquí. Es el que nos redarguye. Es el que nos dirige, nos guía. El que nos dice qué hacer, qué no hacer. Es con el que platicamos cuando nos levantamos. Espíritu Santo, buenos días, aquí estoy, vamos a trabajar. Vamos a estudiar, vamos aquí, vamos allá. Espíritu Santo, acompáñame. Es Él. Ese es el Espíritu que el Señor derramó a través de Jesucristo. Y termino con el 7. ¿Para qué dice? Para que justificados por su gracia, aquí viene la palabra clave, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces ahí está el valor incalculable de la herencia maravillosa de la gracia de Cristo. Su misericordia, la regeneración y el Espíritu Santo que obró en nosotros, dice que vino a justificarnos por su gracia. ¿Y qué gracia? Es un regalo inmerecido. El regalo que Dios nos dio, imagínense, es un regalo. Por eso dice, no por obras de justicia que hiciéramos nosotros, no, la salvación, el perdón, la vida eterna, la herencia de la vida eterna es un regalo. Y un regalo es algo que no nos merecemos. Bueno, no sabían ustedes si dar un regalo, bueno, es verdad, y ustedes cuando dan regalo, ¿por qué lo dan? Ah, porque tengo que llevar, dice. O bueno, ¿ya les han dado regalo alguna vez a ustedes? Ojalá que sí, ¿verdad? Pero si se lo dieron, no es porque usted se lo merecía. Ah, es mi cumpleaños. No. Si, es una fiesta que usted está haciendo de agradecimiento, no para que le lleven algo. Ahora, que si le lleva, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero esa gracia es un regalo que le dan. La gente se lo da. Entonces, Jesús, o Dios en Cristo, nos dio ese regalo. Fue la gracia. O dígame, ¿quién de los que están aquí se merecían estar aquí? Nadie. Ahora, si no merecen ni estar aquí, ¿se merecen el cielo? No, tampoco. Pero Él está hablando de que en Cristo, por eso dice, para que justificados por el regalo de Él, venía a darse, dice, viniésemos a ser herederos. Imagine, herederos. O sea, Él nos ha dado una herencia a través de Cristo. Y es la esperanza de la vida eterna. Esa es la gracia, el regalo, la herencia que Dios nos ha dado, es la vida eterna. Y dígame, ¿quiénes éramos nosotros para merecernos tanto? El estar aquí, el que nuestros pecados sean perdonados, el que Él haya dicho, no me acuerdo de todo lo que hiciste, no me acuerdo de nada. Y aparte de eso dice, tienes vida eterna, te vas a ir conmigo para la eternidad. Eso no tiene precio. Es incalculable el valor que poseemos nosotros. Yo no me canso de decirlo, pero ni el más millonario, y podría mencionarles nombres de los más millonarios del mundo, pero ellos ni con todos sus millones tienen entrada a la eternidad. Con todos sus millones no van a lograr entrar, a menos que se arrepientan, a menos que reconozcan la gracia de Cristo y el sacrificio hecho en la cruz. Ellos pueden obtener vida eterna, claro que sí. Pero si no lo hacen, de nada les va a servir sus millones. Pero miren, nosotros sin 5, pero vamos para el cielo.
pobres humanamente, pero ricos en Cristo. Es que si hemos sido, mire, bañados con la sangre de Cristo. Ojalá y así nos valoricemos nosotros mismos. No diga, yo no soy nada, mire, yo nada, mire, aquí antes. No, usted no es nada de eso. Ustedes son hijos de Dios e hijas de Dios. Él dijo, ustedes, dice, serán mis hijos y yo seré vuestro padre. Eso es lo que Dios dijo que iba a hacer si nosotros le recibíamos. Y eso es lo más grande, que ahora somos hijos de Dios. Dice la Biblia, ¿sabe qué dice? La mujer se puede olvidar de la que le dio a luz. La mujer puede llegar y el hombre ser tan malo de abandonar al hijo o a la hija. Pero yo, dice, no me olvidaré de ti. Yo nunca me voy a olvidar, dice. Van a haber momentos oscuros que dice, estoy sola, estoy solo. No, ahí está Dios siempre. Él no nos va a dejar, que somos sus hijos. No nos va a abandonar. Así que, sigamos, hermanitos, adelante, pero valoricemos. Démosle el debido valor, porque no tiene precio el que hayamos sido alcanzados nosotros. Imagínense, está la parábola donde dice que él dejó las 99 y se fue a buscar la perdida. Que allá andaba buscándonos a nosotros hasta que nos encontró. Vendó nuestras heridas, nos echó al hombro y nos trajo al redil. Y ve ahora, aquí estamos, sentaditos adorando al Señor, esperando que Él venga por nosotros. Así que valoricemos, hermanitos, ese sacrificio, valoricemos la gracia, el regalo que Dios nos dio a nosotros, valoricémoslo. Es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Haber conocido al Hijo de Dios es lo mejor. Fuera de esto no hay nada. Yo los he dicho muchas veces también. Si hay algo mejor que esto, que me lo digan y yo me voy. Pero como yo sé que no hay nada mejor que esto. Así que si esto es lo mejor que puede haber, amemos a Dios. Entreguémonos a Él. Dice la Biblia, si ya pusimos la mano en el arado, sigamos. No mire para atrás. No, aquí. Si ya pusimos la mano en el arado, hacia adelante, hermanitos. Ya no hay marcha atrás. Ya no sean, mujeres que están aquí no sean ¿como quién? Como la mujer de Lot, que habiendo salido de donde el Señor le había dicho que iba a castigar, y la señora todavía el corazón puesto allá, ¿verdad? Y ellos tenían que seguir viendo a dónde iban a llegar, al monte. Pero la señora volvió a ver para atrás y se convirtió en estatua de sal. O sea que aquí no es de ver, hermanitos, aquí es de seguir hacia adelante hasta que Él venga. Así que amen a Dios, valoricen el sacrificio, porque no tiene precio. Es lo mejor que tenemos en la vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanitos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias.